En el stand de Idero vimos las pantallas de Idero y una de ellas que para nosotros es la más interesante es la pantalla pequeñita que como decimos aquí, es la que echa a pelear a la Z41 Pro de Zenio. Hay mucha gente que nos ha preguntado siempre por la Z41 Pro de Zenio y nosotros siempre decimos, oye, es que hay cosas mucho más interesantes que la Z41 Pro de Zenio. Es un producto espectacular, no estamos diciendo que no lo valga. De hecho, aquí nosotros compramos mucha pantalla de Zenio. Pero consideramos que la pantalla de Idero, a nuestro parecer, es mucho mejor. Lo que es importante saber es que la pantalla pequeñita de Idero, la que podemos echar a pelear, como digo, con la Z41 Pro de Zenio, es que ya la tienen en IP. Es decir, ya tenemos una app con la cual nos podemos conectar con la pantalla táctil y lo mismo que hacemos en la pantalla táctil lo podemos hacer en la app. Eso antes no estaba en una pantalla mayor, de mayor tamaño, es decir, una versión superior. Ahora ya lo tienen, es decir, ya si no quieres poner la Z41 de Zenio, te recomiendo que le eches un ojo a la de Idero porque tiene muchísimas más funciones que la de Z41 de Zenio. Sí es cierto que a la configuración de la app le faltan cosas. Una de las cosas que sí tiene Zenio, que no tiene la app de Idero, es que tú puedes tener en una misma aplicación muchas pantallas de instalaciones diferentes. Eso que no quiera es una ventaja cuando llevas el mantenimiento de ciertas empresas. Como nosotros llevamos aquí el mantenimiento Kaneki de ciertas empresas, en un mismo teléfono tenemos pantallas configuradas que nos dan los mensajes de alarma de distintas instalaciones de distintas empresas. Eso en Idero todavía no lo han desarrollado, pero cuando se lo comentamos vieron la idea muy interesante y lo van a reportar para intentar desarrollarlo lo antes posible. Entonces es un dispositivo que tiene una pantalla táctil por 4,3 pulgadas, capacitiva, tiene funciones avanzadas. Habla un poquito más fuerte que no te se escuche. No puede, pues ya está. Funciones avanzadas como por ejemplo los gestos, tiene hasta 4 gestos direccionales y uno multitáctil en el que tú puedes ejecutar con esos gestos una acción, hacer la ejecución de una escena o enviar un evento, un valor al bus y por ejemplo se ejecuta en la pantalla de inicio y también con el display apagado. O sea que tú puedes, por ejemplo, tener una habitación y llegas a la habitación oscura y con eso, por ejemplo, enciende la luz. Puede ser incluso como de todas las imágenes de fondo configurables en todas las páginas que tienes en la visualización. Puedes tener hasta 6 páginas de control con hasta 8 componentes por página y luego los componentes en el ETS tú le dices a cada componente, vale, pues tú eres programable, tú no, cuando tienes al menos un componente programable pues te aparecen las programaciones horarias. Dentro de las programaciones horarias pues se aparecen listadas todas ahí, por ejemplo el dimmer. Para cada programación horaria tienes 4 canales, cada canal le puedes programar una acción de inicio, una acción de fin, los días de la semana que quieres que funcione y si le quieres establecer una fecha de inicio y una fecha de fin. O sea, puedes decir, pues yo quiero que esta luz se me encienda al 35% los sábados y domingos del 1 de agosto al 31 de agosto, que es cuando tiene vacaciones, por ejemplo. Y por supuesto habilitar o deshabilitar el canal, ¿vale? Si no quiero que se queden las programaciones horarias, en lugar de borrarlas, pues las deshabilito. Todo eso son pues, los 48 posibles componentes, pues puede tener hasta 48 posibles programaciones horarias con sus 4 programas y sus dobles acciones de inicio-fin. En el caso de que tenemos un componente especial que es un indicador con alarma, si destino alguno, pues me aparece la página de alarma, ¿vale? Entonces, en la página de alarma pues se me listan todos los indicadores con alarma que haya definido. A ver, pues miramos cómo funcionan las páginas. 6 páginas de control con hasta 8 componentes por página. En cada página puedo tener hasta 8 componentes a los que yo le puedo definir el layout, la posición, el tamaño de los componentes de cada página. Por ejemplo, en este caso pues tengo 5 y le he dicho que tengan expansión horizontal. Los dos de arriba se me han hecho más grandes y los de abajo también se han hecho un poquito más grandes, porque puedo tener 4 y 4. En este caso pues tengo 4 arriba y los dos de abajo se han hecho más grandes. Con los fondos semitransparentes, las imágenes de fondo, más de 200 iconos y la distinta disposición que puedo hacer de los componentes, puedo crear visualizaciones realmente chulas, interesantes, ¿no? Y por ejemplo tenemos, pues este son más grandes, incluso con personas mayores, que es más complicado
complicado de tener aquí en botones pequeños, darle, o puedo crear más páginas y botones más grandecitos para que sea más usable. En este caso, para modo de ejemplo, quiero que se vea más la foto y nada más que he puesto unos botones centrados, ¿vale? Algunos componentes, aparte de los pulsadores simples, pulsadores dobles, indicadores típicos, pues tenemos el control rotatorio, que ya ves lo fluido que va, controles dimmer donde con una pulsación larga pues le puedo enviar el valor absoluto a la lámpara, el RGB, que en este caso puedo jugar con las barritas o puedo jugar con las ruedas, ¿vale? Y también tiene con colores favoritos, que si yo lo quiero guardar, digo, bueno, pues quiero que mi color favorito sea ese, pues lo voy a guardar aquí. Ya lo tengo guardado, una pulsación larga, eso se me queda grabado, se va a la luz o lo que sea, y cuando vuelve eso se ve ahí grabado, ¿vale? Y además, en la programación horaria, luego me aparece, si quiero programar esto, me aparece ese mismo componente y puedo decir, mi color favorito es este, el que quiero poner a las 4:15 los sábados de agosto, ¿vale? También en el caso de que tenga canal blanco, pues con la barrita, y ahí puedo seleccionar el canal blanco. Otros componentes que están también muy chulos, el choice. Yo tengo el componente, el pulsador doble, que voy rotando entre las distintas opciones que le he programado, ya sea por ejemplo para seleccionar una fuente de una matriz de audiovisual, o los modos por ejemplo de funcionamiento del termostato, cualquier cosa en la que yo le quiero dar varias opciones al usuario, en vez de tener un pulsador doble que vaya rotando entre uno y otro, que muchas veces es muy complicado de coño, que ya me he pasado, tengo que seguir buscando otra vez. Pues te aparece en un diálogo con todas las opciones, que siempre para todo le puedo configurar icono y o texto en el idioma que quiera, ya sea chino, ruso, alemán, en el idioma que quiera, y me lo muestra así, y es pues, mucho más fácil de manejar que el pulsador doble. Tenemos páginas protegidas por clave, con dos tipos de claves, de usuario o maestra, son jerárquicas, en las que yo proteja por un usuario puede entrar con clave de usuario, con clave maestra, y cuando proteja con clave maestra, pues solo puedo entrar con clave maestra. Y aquí, por ejemplo, tengo una simulación de alarma. La alarma la simulo, aquí tengo mi componente indicador de alarma, donde me aparece el iconito verde, que no pasa nada, o ya el rojo porque hay una alarma, pita, se pone en rojo, me aparece en la página donde hay un componente con alarma, también me aparece un icono de que, oye, aquí pasa algo. Vamos a quitarlo. Y el histórico, ahí donde voy, aunque desaparezca la condición de alarma, luego se me queda en amarillo, como diciendo, aquí ha pasado algo. Te va a la página y en la página también aparece amarillo, aquí ha pasado algo. Me voy a la página de seguridad y dice, vale, es que aquí hay una alarma. Me obliga a reconocerla para que se vuelva al estado de desactivado. La desactivo y luego en el registro me aparece pues toda la actividad que ha pasado. Exactamente, aquí ha ocurrido, este de aquí es rojo, perdón, el rojo este, que es, ahí es cuando se ha producido, a las 11:53, y un minuto después cuando la he reconocido. Eso en un momento determinado, que te diga el cliente, es que aquí ha pasado no sé qué, hay una alarma, aquí no había ninguna alarma, vamos a ver. Te vienes al registro y dice, no, mire usted, ha habido a las 11:53. ¿De eliminarla? Sí. Pero entero, todo el histórico. Lo borra y te borra todo el histórico. Sospechoso llega ahí que está con el histórico. ¿Y el icono ese se puede cancelar? Quiero decir, no lo habilita, ¿no? Eso no es cancelar. ¿Te llegan al móvil de alguna manera? Y llegan con la notificación push a la aplicación del móvil, ¿vale? Es una aplicación propia. Es una aplicación propia, ahora vamos a verlo. En el caso, bueno, este equipo lo tenemos en dos versiones, sin IP y con IP. En el caso de IP, le conecta el cable de red atrás. Bueno, no he comentado que tiene 4 entradas para configurables como digitales, para pulsador, para sensor o como analógica para la sonda de temperatura. Implementa 2 termostatos completos con control PI, control PI de un byte, de un bit, o por histérisis con calor o frío adicional. 2 termostatos completos independientes. Control también de escenas. Puedes configurarle 8 actuadores de escena que participan cada uno en hasta 8 escenas distintas. Por supuesto se puede ejecutar y grabar la escena, configurar un pulsador para ejecutar la escena y ya está. Y la parte IP, pues, le conecto a mi cable, me vengo a sistema, esta la tengo protegida, acceso remoto y le digo vincular y me aparece un código QR. Yo esto en ningún momento lo he configurado, ni dirección IP, ni gateway, no he configurado nada. Y en el router yo ni lo he tocado. Yo he cogido mi router y he conectado el cable de red y se lo he puesto al equipo.
Yo ahora me vengo aquí, la aplicación, y le digo, bueno, primeramente me crea mi cuenta en Videro Cloud, que simplemente lo único que necesito es una dirección de correo electrónico y una clave, ¿vale? Tengo mi cuenta, me descargo mi app y en la app me dice login. Me meto mi cuenta de correo electrónico y mi clave. Y me aparece un listado inicialmente vacío. Y digo, bueno, pues vamos a añadir dispositivo. Le doy a añadir y me aparece la cámara. No voy a hacer ahora para no desconfigurarlo. La escaneo. Me dirá aquí, oye, ¿quieres vincularte que me están pidiendo vincular? Sí, ok. Me dice que he vinculado, automáticamente me aparece el dispositivo aquí, este creo que es este. Y una vez que aparece el dispositivo aquí, me viene exactamente el mismo interfaz que en la pantalla, incluyendo las imágenes de fondo. Todo exactamente igual. Exactamente igual. O sea que la forma de aprender al usuario cómo manejar el dispositivo en la app es directa, porque es que es exactamente lo mismo que tengo en el dispositivo. Tengo aquí el mismo control, le doy a OK, ya está automáticamente reflejado aquí. Si yo cambio aquí, le doy pues, un máximo de 5 segundos de tiempo de refresco, ya lo tengo ahí reflejado. Exactamente igual. Todo exactamente igual. ¿De acuerdo? Y luego, pues por supuesto, las notificaciones push que me llegan cuando se produce. En el tema de conexión a internet y tal, ¿tenéis wifi? No, solamente Ethernet, ¿no? Sí, no queremos que vaya por vía radio. Eso al final acaba dando un montón de problemas. Cuando lo tienes empotrado, no queremos que sea de que queríamos que fuese cableado. ¿Cuántos dispositivos se pueden vincular? Aquí se pueden vincular todos los que tú quieras y no hay límite. Independiente si cuántas personas pueden estar vinculadas. Y teléfono independiente también todos los que tú quieras. Más aún, yo tengo aquí mi app con mis datos de la cuenta de Hidrocloud y yo aquí vinculado esos 3 dispositivos, ¿vale? Y ahora viene mi mujer o mi niño y papá, pues yo quiero también tener, pues venga, vale, descárgate la app. Los datos de la cuenta son pues periquitolospalotes@gmail.com y la clave. Lo mete, hace el login y automáticamente le aparecen todos los dispositivos que están vinculados a la cuenta. No tiene por qué ir otra vez vinculando uno por uno, ¿vale? Ahora bien, yo tengo aquí una clave. ¿Qué pasa con esa clave? Si yo aquí al niño no le doy la clave para que acceda a esta página porque no quiero que me toquetee la página de alarma, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues para eso yo tenía aquí, la clave se la metes tú aquí en el móvil y se mete en cada móvil, eso no es de la cuenta, de forma que tú a quien le dé la clave, aunque herede todos los dispositivos, si no tiene la clave no va a poder acceder a las páginas que estén protegidas. Dispositivo, tú has dicho que se vincule todos los dispositivos que están conectados a una cuenta. Si yo quiero vincular solo uno, No. Tendría que hacer otra cuenta y Eso es. y me va a tirar la misma pantalla. No porque digamos que el único. Allí nos fuimos al stand de Luxomat, de Berg. Tenemos un trato allí con Juan, con el responsable de Berg en Andalucía, brutal. Allí nos atendieron genial, nos invitaron a unas cervezas, estuvimos muy a gusto con ellos. Y bueno, pues nos presentaron también su producto que tienen en KNX. No solamente tiene Luxomat detectores de movimiento y presencia, sino también tiene actuadores y en fin, tienen muchísimo más producto en KNX de lo que pensamos. Y fue muy interesante conocer no solamente las novedades en KNX, sino el resto de novedades que hay en detección del fabricante Luxomat. Hola, bienvenidos, soy Juan Guerrero, delegado de zona de BG Luxomat en Andalucía, Extremadura, y quería enseñar un poquito nuestro stand en Matelec y que veáis las últimas novedades que hemos sacado y que estamos presentando aquí. Si venís conmigo, aquí podéis ver nuestra gama de interruptores crepusculares, pues la gama BG de interruptores crepusculares. Si venís por aquí, entramos directamente a la zona KNX, donde tenemos pues, toda nuestra gama de detectores en KNX y una serie de actuadores, ¿vale? Aquí tenemos una pequeña demo, ¿vale? Donde, bueno, pues mostramos un poquito cómo actuamos en esta instalación, con temas de persianas, como podéis ver, con temas de iluminación, ¿vale? Todo en entorno KNX. Aquí podéis ver nuestra familia de programadores analógicos, programadores digitales, astronómicos, relojes de minuteros de escalera. Si venís por aquí podemos ya entrar en el entorno DALI, ¿vale? Aquí tenemos nuestra familia DALI Link, ¿vale? Que es un sistema DALI por estancias
bueno, pues para control por escenas, ¿vale? De diferentes estancias, que es donde vamos a tener pues un módulo pulsador con conexión a Bluetooth y vamos a poder hacer configuraciones y actuaciones tanto desde pulsador como desde teléfono móvil. Luego entramos, siguiendo un poquito con la familia de DALI, pues nuestra familia de DALI-SYS, con toda la familia de detectores también para este sistema DALI-SYS. DALI-SYS es nuestro sistema de control de edificios de iluminación, el entorno DALI. ¿Vale? Aquí tenemos una maleta de muestras, en este caso vamos a tener diferentes fuentes de alimentación en DALI, ¿vale? Aquí podéis ver el esquema. Vamos a tener también posibilidad de tener unos módulos relé para actuar sobre otro tipo de equipos, pues, pulsadores, detectores por supuesto, ¿vale? Y aquí pues bueno, pues podéis ver un poquito alguna configuración que tenemos, como en este caso la función vecino, que si me detectan aquí me va a encender al 20% por si paso, que luego pues pueda pasar al 100%, e igualmente si paso por aquí, ¿vale? Esta es la función vecino. Si venís por aquí estamos presentando nuestras novedades en detectores de alta frecuencia, ¿vale? Detectores que pueden ir ocultos y pues perfectamente te van a detectar, ¿vale? ¿Puedes venir por aquí? Nuestra familia estándar de detectores, en este caso detectores de presencia, ¿vale? Toda la familia, pues como veis, muy variada. Nuestro nuevo detector RC Plus, ¿vale? Con una estética nueva y con diferentes colores, un detector de pared con un largo alcance hasta 20 metros. Y luego entramos en la zona de Biodynamic Light, ¿vale? Para lo que es la iluminación biodinámica, que vemos que es a lo que está tendiendo un poquito el mercado, lo que es cambiar la temperatura de color también en función pues de la hora del día que tengamos, ¿no? En este caso sería un detector DALI con posibilidad de cambio de temperatura de color totalmente autónomo, que el detector lo hace todo, ¿vale? Y también teníamos la opción en DALI-SYS, como hemos visto antes, de meterle un calendario al router para que haga ese control de la temperatura de color. Y bueno, y luego aquí pues vamos a tomar un agape con los compañeros de KNX, ¿vale? Para que se haga amena lo que queda de jornada. Un saludo y nos vemos próximamente. Una de los stands que más teníamos ganas de conocer era el de Zoom, porque realmente nosotros aquí no trabajamos con Zoom, no conocemos a Zoom porque no ha venido nadie por nuestra empresa a presentarnos productos de Zoom, a enseñárnoslo, a dejarnos unas muestras, que los probemos. Por aquí no ha venido nunca nadie. Entonces cuando fuimos al stand se lo dijimos, oye, nos gustaría que pasarais por allí por ICANX, por Córdoba, y nos enseñarais vuestro producto y tal. Y nos dijeron que sí, les pareció muy interesante pasar por aquí, enseñarnos el producto, pero nos hicieron una cosa muy fea, que fue que le pedimos permiso para poder grabar, echar fotos y tal, y porque allí todo el mundo estaba grabando y echando fotos. Le comentamos que teníamos un canal en YouTube y le dijimos que bueno, nos gustaría grabar vídeos saliendo ellos, como habéis visto antes, con otros fabricantes, pues saliendo ellos explicando el producto o las mayores novedades. Pues nos dijeron que no nos permitían grabar, y que teníamos que hablarlo con su responsable, la chica que lleva el tema del marketing, que fuéramos al pabellón tal a hablar con la de marketing para pedir permiso. Me quedé cuajado, digo, oye, mira, pues aquí tienes mi tarjeta, yo no voy a ir al pabellón tal a pedir permiso para grabar un vídeo. Si os interesa bien, si no, pues ya está, ustedes mismos no querríais salir, no os interesará salir en el canal, o algo tendríais que esconder, no lo sé, no lo veía lógico, si es algo, no sé, y más cuando allí está todo el mundo echando fotos y grabando un vídeo. Pero bueno, como le dejé la tarjeta mía, recibí una llamada y me dijeron que sí, que pasara por el stand, que habían cambiado de opinión, que sí, que podíamos grabar, que íbamos a grabar el vídeo. Y bueno, tuve que irme desde donde estaba a volver otra vez al stand de Zoom, porque quería sacar ese vídeo. Pero cuando llegué allí y dije, venga, vamos a grabar el vídeo, me dijeron, no, aquí no, mejor lo grabas en el stand donde está la de marketing. Y joder, me dio mucho coraje. El hecho de que me hicieran volver al stand de KNX y me dijeran que me fuera a otro sitio a grabar el vídeo donde no estaba el producto KNX,
Pues no me gustó. Y me fui. Sin más, que me fui. Que le dije, muy bien, ahora voy yo para allá, no te preocupes. Y no me presenté. Me fui. Luego visitamos el stand de un fabricante que yo creía que era chino y me llevé una gran sorpresa. Es Electron. Es un fabricante italiano que fabrica el producto. No lo importa. Y tenía cosas muy interesantes. Una de las cosas que más me llamó la atención es que tiene un sistema de gestión de control de accesos para hoteles en KNX. Allí hemos visto algunos otros que lo tienen, pero siempre te dicen, este es el sistema que tengo, pero tiene un contacto que lo puedes llevar a KNX. Llevar el contacto a KNX es lo más fácil del mundo, porque todo el mundo tiene un contacto que te lo puede llevar a KNX. Pero el que tú tengas un sistema que habla en KNX, yo me he encontrado nada más que ese. Y lo vi muy interesante. Además, me dijeron que era compatible con el programa informático que suelen tener los hoteles para hacer el check-in y el check-out. Es decir, genial. Y lo vi muy interesante. Y vi producto con mucha novedad, con mucha calidad. Y le pedimos por favor que se pusieran en contacto con nosotros para pasar por aquí y enseñárnoslo ya más en detalle en petit comité. Nosotros solo. El inconveniente que tiene es que actualmente solamente hay un distribuidor que me dijeron que era Saltoki, que era el distribuidor que vende ese producto. No tienen muchos distribuidores donde encontrar el producto o donde asesorarte. Y ellos no están aquí, están en Italia, no tienen sede aquí en España todavía. Luego va a costar un poco encontrar ese producto aquí o introducirse. Porque claro, si no tienen sede aquí, es un acto de fe que tú compres el producto, tengas un problema y tengas que entenderte con Italia. No es lo mismo que tener una persona que sea el representante aquí en España. Pero bueno, me llevé muy buen sabor de boca de ese fabricante y pienso que es un fabricante a tener en cuenta. Nosotros aquí lo vamos a tener en cuenta. Esta serie está pensada, por cierto, por... No, ha sido a romper, es para arriba, Antonio. Okay. Estoy contigo. Tienes este vídeo si quieres en el YouTube. Ah, ok. Con todo el sistema de iconos. Mejor. Nosotros hacemos hoteles, tenemos 30.000 habitaciones en 70 países. Puede ver todos esos stands, ya empezaron a apagar las luces de Matelec. Nos estaban echando como en la discoteca, ¿no? Que ya empiezan a apagar la música, empiezan a encender las luces para que te vayas. Pues allí estaban apagando las luces para que te fueras. Y después de apagar las luces, pues nos quedamos allí prácticamente solos y dijimos, pues bueno, vámonos al hotel, descansamos un poco y nos vamos a cenar a algún sitio bueno para celebrar el segundo premio al mejor proyecto inmótico. Nos fuimos a cenar a una pizzería de allí de Madrid, cerca del Corte Inglés. Y comimos muy bien, echamos unas risas fantásticas. Luego nos tomamos unos, por aquí dicen cubatillas, ¿no? Unos cacharros, ¿no? Para tomar, sí, unas copas. Nos tomamos unas copas para celebrar el segundo premio. Ya lo mío. Hola, ¿qué tal, Caneques Follower? ¿Cómo va todo? Bueno, estamos aquí cenando todos los compañeros de Caneques Ingeniería. Vamos a celebrar nuestro segundo premio al mejor proyecto de Inmótica, celebrado en Matelec, el mejor proyecto de Caneques España FENIE. Y nada, mirar, aquí estamos todo el equipo comiendo. Vamos a celebrar el premio. Hemos visto cosas muy interesantes en la feria de Matelec y mañana continuamos en la feria viendo cosillas que no he dado tiempo a terminar de ver en el día de hoy. Así que nada, todo lo que hemos visto hoy es muy interesante. Ahora compartiremos un ratito de charla, de risa, de cena, en fin. Y nada, lo dicho, mañana continuamos en la feria y vamos a ver un montón de novedades que os voy a mostrar ahora. Y mis compañeros decían, oye, pues vamos por ahí ahora de marcha a seguir celebrando el segundo premio. Y yo decía, no. Tenemos que irnos ya para el hotel porque mañana toca volver a Matelec, tenemos todo el día, tenemos que volver en coche a Córdoba, va a ser un día muy duro,
Nada, volvemos al hotel, eran ya cerca de las 12:30 de la noche o cosas así. Nos acostamos, descansamos, porque hemos hecho también el camino en coche, descansamos para mañana estar como una rosa, otra vez trabajando, viendo stand y moviéndonos en Matelec. Y yo me creía que me iban a hacer caso, porque nos fuimos todos al hotel, nos metimos todos en la cama, pero los que estaban en otra habitación, esos 4, fue alguien al que dijo, ¿a que no sois capaz de poneros de nuevo la ropa e irnos por ahí? Y se fueron. Y se fueron. Y llegaron a las 4 de la mañana al hotel. Y vinieron, imaginaros cómo vinieron. Como para irse a Matelec. Pero al final tuvieron que ir a Matelec. Como unos campeones. Hay un refrán que dice que búho de noche, águila de día. Pues la primera que tenían era la charla que daba Michael Sartor, secretario técnico de KNX, sobre KNX Secure, que tenían que estar ellos en la charla para ver todo el tema de KNX Secure. Y imaginaros cómo estaban los compañeros escuchando al Sartor. Estaban imaginaros, a las 4 de la mañana. Pero nada, ahí había que estar, en Matelec, en el espacio KNX. Luego quisimos visitar el stand de Simón. Simón ha puesto un stand tan grande como el año pasado o igual. Es decir, hace 2 años puso un stand inmenso porque era el aniversario de Simón, pero este año también ha tirado la casa por la ventana. Ha puesto un stand impresionante. Y fuimos a ver las botoneras que tiene Simón de KNX. Simón no es un fabricante que quiera promocionar mucho el KNX. Lo tiene, pero no quiere promocionarlo mucho porque tiene su propio sistema propietario. Por eso lo vais a encontrar mucho, Simón hablando mucho de KNX, pero dispone de unas botoneras muy interesantes. Una de las cosas más chulas que tienen esas botoneras es que vibran como cuando en el teléfono móvil le das a los botones y te vibra el teléfono móvil. Pues lo mismo, tienes una botonera que conforme le vas dando a las teclas, vibra y te da la sensación de que has mandado la orden de encender, de apagar, de subir, de bajar persiana. Tiene una sensación muy chula, esa vibración que tiene el mecanismo. KNX, luego, apunta el logo, se vea que Simón también trabaja en KNX. Una de las cosas que tiene muy chula estos mecanismos es que tienen cierta vibración. Bueno, este es el dimmer, está muy chulo, pero tienen una pequeña vibración cada vez que tocas el mecanismo. Y eso está muy bien porque te indica que la orden se ha enviado a efectos del usuario. A mí me gusta mucho esto de que es como el teléfono móvil, que cuando le das una tecla vibra, tiene una sensación como de vibrar. El teléfono, no, pues esto es igual, tiene una sensación muy chula. Y es un gran desconocido el tema de este tipo de botoneras para KNX, para hoteles y todo eso. Pero es muy interesante. Tenemos alguna muestra allí en el taller, en la escuela, y son dispositivos muy interesantes. Luego nos fuimos al stand de Sonepar. Sonepar puso un stand que era una vivienda totalmente automatizada. ¿De acuerdo? Una vivienda totalmente inteligente en KNX con un montón de soluciones. Y allí en Sonepar pues también nos trataron muy bien porque hay mucha gente que, bueno, no sabéis si sabéis que ABM Rexel ha tenido una reestructuración importante en la empresa. Se dice que es para mejor. Y mucha gente con talento que había en ABM Rexel pues ha ido ahora al grupo Sonepar. Ha tenido mucha suerte el grupo Sonepar en captar todo el talento que se ha ido de ABM Rexel. Pues estos chicos, con este talento, una de las primeras iniciativas que han puesto en marcha es esta vivienda automatizada espectacular que nos encantó. Venga, al ataque. Venga. Que no se corta, no solo lo corta, Venga, empieza. Bueno, me presento. Sí, tú preséntate. Sí, esto va a YouTube ya. Esto va a YouTube ya. Soy Alejandro, pertenezco al
equipo de Sonepar y bueno, hemos querido hacer la recreación de lo que llamamos una casa conectada, un hogar digital, ¿vale? Para ello hemos usado el sistema KNX que comandaría todos los subsistemas, ¿vale? Y bueno, hemos hecho diferentes tipos de soluciones. Lo que queremos dar a entender es lo que conseguimos como Sonepar Soluciones, ¿vale? Una solución lo que estamos dando. Hemos integrado diferentes tipos de sistemas, una de ellas es climatización, hemos simulado cómo funciona la creación por aerotermia, ¿vale? Y hemos diferenciado tres zonas. Una zona en la que solo funcionaría solo radiante y refrescante, otra zona donde tendríamos solo radiante y refrescante, un aporte de calor con un acumulador de calor, y el salón tendría tanto el aporte de solo radiante y refrescante y radiante, y además un split que haría ese aporte adicional de temperatura. ¿Vale? Para ello, con los termostatos que quieres tener, según el modo de trabajo, vamos a pedirles la consigna, ¿vale? Y se nos encenderá el suelo radiante en rojo porque estamos en un modo invierno, ¿vale? Como demandando calor. Los van a subir y tendríamos ya el circuito del despacho funcionando. Esto sucedería igual en la cocina, sucedería igual en el salón. En la parte de iluminación hemos querido recrear también cómo funcionaría un ciclo circadiano. ¿Vale? Vamos a apagar toda la casa y vamos a iniciar una secuencia. Esta secuencia lo que nos va a llevar va a ser a diferentes temperaturas de color. ¿Vale? Con ello el cerebro actúa de una manera o de otra. ¿Vale? En temperaturas frías una mayor actividad, en temperaturas cálidas una actividad menor. Entonces, si iniciamos la secuencia, vemos cómo la temperatura de color empieza a disminuir y a aumentar. ¿Vale? En este caso, esta secuencia no es funcional, pero imaginamos si pudiéramos hacer, o sea, como lo podemos hacer con el sistema KNX, con diferentes horarios, o cómo podríamos hacer, gracias a los detectores, una regulación constante de luz. ¿Vale? Además, hemos hecho una transición donde si empezamos a generar esta secuencia, pasaríamos por diferentes partes del día y la casa, la iluminación iría interactuando según con esas partes, ¿vale? Temperaturas de color, regulación, etc. La parte, digamos, de control también hemos añadido un asistente de voz, ¿vale? Para eso. En este caso hemos trabajado con Alexa. Si nosotros le damos diferentes comandos de voz, Alexa interactuará con la casa. Yo le puedo decir, Alexa, encender, salir. Alexa nos hará caso y podremos apagar la vivienda. Una vez que la vivienda la tengo apagada, puedo entrar en casa y puedo decirle simplemente que me encienda una luz perimetral para encontrar dónde están mis equipos. Le diríamos, Alexa, encender, bienvenida. Más o menos, pero bueno, lo que hemos querido recrear es la casa. Nos haría una pequeña iluminación perimetral, veríamos dónde podemos encender las luces o cómo irnos a nuestras habitaciones. Tendremos más opciones como por ejemplo, Alexa, encender fiesta. Tendríamos otro tipo de iluminación y además tendríamos la música encendida. El sistema también de audio está integrado con KNX, ¿vale? Y también podríamos controlarlo desde la pantalla. Lo pararíamos, encenderíamos, subiríamos el volumen. Una pasada, tío. Y dentro de todo pues también tenemos la parte de la carga del coche eléctrico, que gracias a tablas de Modbus podemos ver diferentes consumos. Entonces, bueno, hemos intentado, aparte de hacer una casa conectada, dar diferentes soluciones basándonos en tres pilares, que es el confort, la seguridad y el ahorro energético. Muy bien. Muchas gracias. De allí nos fuimos al stand de ABM Rexel para bueno, saludar a los compañeros de ABM Rexel, con los cuales tenemos muy buena relación, y también para conocer a la chica a la community manager de ABM Rexel, Tatiana, que tenía muchas ganas de conocerla porque bueno, hemos interactuado muchas veces por redes sociales, hemos hecho cositas juntos de campañas cuando hemos trabajado en algún proyecto juntos, pero realmente no nos conocíamos y nos trataron muy bien y bueno, me hice allí una foto con Tatiana, una chica fantástica, y me dio mucha alegría de conocerla, ¿no? Cuando ya conoces a una persona, le ves la cara y ya la conoces y le pones cara,
la verdad que muy bien, la verdad que estuvimos también allí en el stand de ADN Rexel, genial. Tenían una cosa muy interesante, que es que tenían una canasta de baloncesto para que, bueno, todos los clientes que cogieran la pelota y la metieran en la canasta, pues le daban un regalito, así, lo montaron muy bien. Y si no, hay unas cositas para llamar la atención muy interesantes. No la vais a ver en este vídeo, porque estamos recopilando una serie de vídeos que son los vídeos, digamos, las tomas falsas que hemos tenido durante todo el año 2018. Y el vídeo de la canasta lo vais a ver en el vídeo que estamos recopilando de tomas falsas, que va a salir el día 31 de diciembre. Ya está medio maquetado ese vídeo, ya os adelanto que no os lo perdáis, no los perdáis, porque si queréis echar unas risas importantes, tenéis que ver el vídeo del 31 de diciembre de las tomas falsas de todos los tutoriales que hemos tenido que hacer en el año 2018. Os va a encantar, es decir, ese tutorial es más que para felicitaros la nueva entrada de año y para que echéis unas risas. Y muchos vídeos de los que hemos hecho en Matelec, que no van a salir aquí, los vais a ver en las tomas falsas del día 31 de diciembre. Por allí también por Matelec era de obligado cumplimiento saludar a los chicos que concursaban en el concurso de jóvenes instaladores de FENIE. Es un concurso donde le ponen una prueba práctica de una instalación eléctrica junto con una parte de KNX y participan todas las provincias de España, prácticamente todas. Nosotros aquí tuvimos este verano a los mejores proyectos, a los mejores expedientes académicos, y tuvimos a dos chicos, al representante de Córdoba y al representante de Sevilla, que estuvieron estudiando con nosotros este verano aquí y se sacaron el KNX Partner con nosotros para prepararse para esta prueba de Matelec. Y nos los encontramos por allí, los saludamos y nos dio la verdad muchísima alegría verlos concursando, verlos cómo estaban compitiendo, representando a su ciudad, y nos dio muchísima ilusión verlos por allí. Estamos aquí en Matelec con los representantes de Córdoba y Sevilla. ¿Cómo lleváis la prueba, chicos? ¿Vamos a ganar? Uy, 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 uy. ¿Se intentará? Bueno, quiero lo máximo, ¿no? ¿Y la prueba KNX cómo va? ¿Ya queréis terminar? Es que habéis aprendido en un gran centro de formación. Bueno, continuamos en Matelec. Una visita de obligado cumplimiento era el stand de nuestros amigos de Day. Day tiene un montón de productos muy interesantes, y lo mejor es que ellos desarrollan cosas. Es decir, nosotros cuando hemos tenido que hacer algo que no existía, se lo hemos encargado a Day, y Day han tenido la capacidad, han tenido el talento de fabricarlo. Son gente con mucho talento, y cosas que hemos visto en Matelec, os podemos asegurar que son súper interesantes, y que van a dar mucho que hablar esta empresa, Day, porque hacen cosas magníficas, es decir, brutales. No le perdéis la vista a esta empresa, a Day, porque seguramente va a dar mucho que hablar de aquí a poco. Un equipo compacto que tiene 4 salidas de relé 16 amperios con medida de corriente, los trazos de corriente incluidos. El control de 2 persianas completo, controlador de clima con fancoil, 2 tubos, 4 tubos, 3 velocidades de ventilador, 12 entradas binarias libres de potencial, pulsadores, entradas de estado, etcétera. 2 salidas RS485 compatibles con módulos RTU y para equipos de clima. 4 salidas de regulación de iluminación 0,10 voltios. Reproducción de audio incluida, lleva amplificador estéreo con 2 canales y reproducción de música a través de fuente que va por USB en MP3. Y a través de KNX de pulsador podemos seleccionar la pista, el volumen, hacer pausa y todas las funciones. Lleva además interface KNX IP, de manera que a través de la gateway IP accedemos remotamente a la habitación. Necesitamos alimentación auxiliar de 24 voltios y en principio son bases de datos independientes para cada una de las subfunciones que tiene el dispositivo. Eso hace que la programación sea un poquito más especial, porque tenemos varios LEDs de programación, de manera que cuando vamos a programar, cuando le vamos dando al botón de programación, me enciende el módulo 1, el módulo 2, el módulo 3, el módulo 4, para utilizar las bases de datos individuales de cada uno de los dispositivos.
Luego tocó hacer una parada para comer. Como ya os he dicho antes, comer en Matelec es difícil porque hay muchísima gente haciendo cola. Te tienes que irte a comer a horas que no son las... Es decir, como te vayas a comer a las 2 o a las 3, que es la hora que va todo el mundo a comer, tienes que hacer una cola impresionante. Y mira que hay sitios para comer allí, pero que está todo a rebosar. Y nada, cuando llegó la hora de comer nos fuimos a picotear algo y al final acabamos en un camión de estos que hay por allí porque estaba todo a tope. Bueno, pues ahora toca un poco de descanso en este segundo día en Matelec. Hay un montón de cosas pendientes por ver y visitar, pero no nos va a dar tiempo. Hay tantas cosas por ver que al final 2 días son pocos para ver Matelec al completo. Ahora, bueno, hemos parado aquí, hay unos trucks, unos camiones que ponen de comer bocadillos elaborados y tal, y nada, vamos a comer un poco aquí con el equipo. Estamos por aquí con todo el equipo de Icanex Ingeniería y bueno, tardaremos un poco porque hay mucha gente pendiente de comer. Mirad qué cola, pero bueno, hemos virado y es el sitio que menos gente hay haciendo cola. Ahí está todo a tope para comer, es la hora punta y nada, vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible para comer rápido y continuar, intentar ver los stands que nos quedan. Si no, pues tendremos que irnos a casa sin ver todo lo que quisiéramos ver. Después de comer ya buscamos visitar Matelec desde el punto de vista de ver otras cosas que no eran KNX. Y vimos cosas muy interesantes como las gafas de realidad virtual, donde puedes realizar ensayos de reparaciones para poder formarte, en fin, un montón de cosas relacionadas con el tema de la realidad virtual. Hay empresas que están ya especializadas en esto. Enchufando cables para que funcionen las cosas. N1, venga, al N1. Tony, al N1. Mira el número. La identificación, mira la identificación. Venga, C1. Al C1. Izquierda C1, ¿no? Es C1. Tony, ahí, venga. Tony, no enchufas nada, ¿eh? Ese no es, ese es el 3. Ahora. Venga. Vale, muy bien. No llega, agáchate más, hombre. De lo que son los brazos robot, encontramos un montón de empresas que hacen brazos robot. E incluso vimos una pequeña exposición de muñecos de Lego que hacían también cosas automatizadas. Muy chulo, nos gustó muchísimo.
También nos llamó mucho la atención unas cámaras que cuando detectan una persona son capaces de reconocerte la cara y te ubican en un plano. Y conforme las demás cámaras te van siguiendo, te van viendo la cara, vas viéndote cómo te vas moviendo en ese plano. Nos impresionó mucho ese tipo de cámara para centros comerciales, para aeropuertos, en fin, tiene muchísima utilidad ese tipo de cámara, sobre todo a efectos de seguridad, de intentar identificar a una persona y saber por dónde anda. Lo vimos muy interesante. También vimos muy interesante un ascensor que no llevaba ni poleas, ni motor, ni nada. Simplemente era un tubo donde succionaba el ascensor para subir y después soltaba la succión para bajar. Incluso lo probaron unos compañeros nuestros para ver que realmente con el peso de 2 personas, sin problema, podía el ascensor subir para arriba y bajar. Fue súper interesante. ¿No le van a dar al botón? Se van a quedar ahí arriba, ¿no? Al final no va a salir a Feria Cana, ¿eh? Podemos romper aquí ascensores, cosas. Un panel solar con forma de flor. Lo hemos visto en internet, pero nunca lo habíamos visto en persona. Es un panel solar que se abre, tiene como forma de pétalos. En vez de ser las placas solares rectangulares, como son lo que normalmente te estás encontrando, pues tienen como forma de pétalo que se puede abrir al completo la flor y se puede cerrar. Incluso luego se orienta automáticamente para tener la mayor captación solar posible. Fue una de los productos más interesantes que vimos allí también y nos hizo mucha ilusión, sobre todo a mi compañero Julio, hacerse una foto al lado del panel solar. En definitiva, Matelec está llena de novedades, llena de cosas interesantes, llena de gente con muchísimo talento y ni que decir tiene que volveremos en el año 2020 seguro, porque nos lo hemos pasado muy bien. Aunque nos llevamos un poquito el mal sabor de boca de que no nos hemos llevado el primer premio al mejor proyecto Inmótico, no hemos llevado el segundo premio, os puedo asegurar que me ha gustado más el que la gente que nos ha conocido nos ha felicitado por nuestro canal, por el canal que tenemos en YouTube. Felicitaciones, agradecimientos, no podéis hacer una idea la cantidad de gente que nos ha conocido en Matelec y que nos ha animado a seguir con el canal de YouTube. Nos ha agradado eso mucho más que incluso habernos llevado el premio. De verdad. Yo lo estuve hablando el otro día con los compañeros y les dije, aunque no hubiésemos llevado el primer premio, yo creo que lo que no tiene valor es que vayas a Matelec y vayas pasando por los pabellones, por los pasillos y te pare la gente simplemente a saludarte, a felicitarte y a decirte, oye, que me encanta tu canal, que sigáis haciendo cosas, que lo sigo lunes a lunes, que no me pierdo ninguno. No sé, eso ha sido lo más. Yo me he ido con la sensación esa de que lo estamos haciendo bien. Y eso ha servido para que de camino de Madrid a Córdoba, en el coche, hablando con los compañeros, estamos totalmente decididos y en fin, vamos a seguir trabajando el canal. Y vamos a intentar que el año que viene, en el año 2019, sea un año donde la gente aprenda muchísimo más, con cosas mucho más interesantes, que sea un canal de referencia donde se vean cosas distintas de lo que estamos acostumbrados a ver en CanaX, donde sigamos entrevistando a fabricantes, donde sigamos enseñando productos, sigamos enseñando a programar, en fin, vamos a continuar con el canal esforzándonos al 100%, porque las muestras de cariño y agradecimiento que hemos tenido en Matelec son inmensas. Un poco más, acabo aquí, no sin más recordaros que no os podéis perder
el tutorial que os estamos preparando para el día 31 de diciembre. Un tutorial totalmente distinto que os va a encantar porque vamos a agrupar en ese tutorial todas las tomas falsas que hemos hecho en el año 2018. Y no os podéis imaginar las tomas falsas que os vais a ver, ¿de acuerdo? Pues nada, oye, este ha sido nuestro resumen por Matelec. Espero que os haya gustado, que os animéis en el año 2020 a visitar la Feria Internacional de Matelec. Y nada, nos vemos el lunes que viene en el siguiente tuto. Bueno, pues volvemos a casa. Después de después de todo el día aquí en Matelec, volvemos ya para casa. Hay muchas cosas que nos han faltado por ver, pero no había tiempo para más, Ya dentro de 2 años, que es el próximo Matelec, en vez de quedarnos 2 días tendríamos que quedarnos 3. Son muchos pabellones, son muchas novedades, muchas cosas que ver y no nos ha dado tiempo. Espero que os haya gustado este tuto de cómo es Matelec por dentro, de cómo se vive la feria, de que veáis todas las cosas que se pueden hacer aquí en Matelec. Y nada, lo dicho, nos vemos el lunes que viene en otro tutorial. Y KNX School, porque KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.